Muy buenas tardes. Bueno, pues concluido ese acto institucional en el Parlamento y sin más demora vamos a dar por inaugurado nuestro programa especial de hoy, martes 25 de noviembre, Voces contra el Olvido. Como decíamos, hoy es martes 25 de noviembre. Es un día que nos interpela como sociedad, un día, bueno, para alzar la voz por todas las que ya no están y por las que luchan cada día por vivir sin miedo. A lo largo de esta edición de este programa abordaremos, bueno, los desafíos estructurales de la violencia machista hasta la protección de la infancia como víctima directa. Y para desarrollar todo este análisis en profundidad contamos con una mesa de expertas de primer nivel, que les voy a agradecer su presencia y les voy a dar la bienvenida. Muy buenos días, muy buenas tardes a Eva María Lacarra, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Logroño. Buenas tardes. Bienvenida. Arantxa Ruiz García, profesional referente de violencia de género del SEGES. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Tania Lezcano, portavoz de la Asociación Feministas de La Rioja. Bueno, acaba de concluir ese acto institucional en el Parlamento de La Rioja. No sé qué valoración hacéis, qué os ha transmitido el mensaje. Estábamos aquí y lo estábamos viendo emocionadas también, ¿verdad? Bueno, empiezo yo si queréis. Bueno, efectivamente, sobre todo creo que la intervención por parte de APRAMP, ¿no?, que al final es una organización que trabaja directamente con mujeres del sistema prostitucional, pues obviamente ha sido muy emotivo. Yo, si me permites, me gustaría destacar un par de cositas que he visto. Claro que sí. La primera es, bueno, en realidad las dos llevan un poco a lo mismo, pero bueno, la primera me ha llamado un poco la atención porque a nivel político, bueno, nosotras como asociación somos muy de calle, ¿no?, entonces somos muy críticas siempre con los políticos. Y bueno, sí me ha llamado un poco la atención que el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, estaba hablando todo el rato, ¿no?, de, bueno, pues esa protección de las mujeres, ¿no?, que naturalmente, como no, y que hay que enseñarles a ellas a no aceptar ningún sometimiento, ¿no?, y en ningún momento ha dicho que hay que enseñarles a ellos a no someter. Entonces esto me lleva al otro punto, el tema de la prostitución, por ejemplo, que me ha gustado mucho todo eso, cómo se ha tratado, ¿no?, el tema de las víctimas, efectivamente esa atención que es necesaria, imprescindible, y esa vía para que puedan salir, pero de nuevo lo mismo, seguimos dejándonos patas fuera, ¿no? Una pata es la atención de las víctimas, pero nos seguimos dejando fuera quién perpetra esa violencia. Esa violencia no es en el etéreo, no es algo ¿no?, que esté ahí, sino hay puteros, hay proxenetas que son los que hacen eso y tenemos que seguir trabajando y hay que nombrarlos. Hay que decir que hay 4 de cada 10 españoles que reconocen consumir prostitución, los que lo reconocen, claro, luego los que habrá, ¿no? Entonces creo que también es muy importante focalizar en eso. Nos faltan las otras 2 patas para caminar hacia la abolición. Una es la protección de las víctimas y darles algunas salidas. La otra es desincentivar la demanda, ¿vale?, a través de la educación, sobre todo a las nuevas generaciones. Y por último, la penalización directa de puteros y proxenetas. Es el camino que creo que hay que seguir. Ya dejo a las compañeras. Muy buena reflexión, Tania, muchas gracias. No sé, Eva María Lacarra. Sí, yo un poco corroboro un poco lo que comenta Tania. Es muy importante también poner el foco en quienes consumen prostitución y quienes al final consideran a esas mujeres mercancías, objetos, y las tratan de una manera denigrante, ¿no?, como ha dicho también la mujer que ha expresado su testimonio, en la que le despojan absolutamente de toda dignidad. Entonces yo creo que tenemos que poner foco en qué está pasando para que haya hombres que son capaces de realizar, pues eso, ¿no?, ese tipo de acciones, ¿no?, tan denigrantes, ¿no?, y de maltrato, ¿no?, tan extremo, ¿no?, y tan explícito hacia seres humanos, ¿no?, y en concreto hacia las mujeres. Entonces también yo pongo muy en valor el que se hable de este asunto. La prostitución es un ámbito de la violencia de género, bueno, que ha sido recientemente reconocido en la Ley 11/2022 de La Rioja. Siempre ha sido, bueno, pues un ámbito muy olvidado dentro de la violencia de género, y darle visibilidad, ponerle nombre, es el primer paso para, ojalá también, pues caminar hacia ese abolicionismo. Y ahí yo también pongo muy en valor el gran trabajo que está haciendo aquí en La Rioja la Organización Médicos del Mundo, a pesar de que cuenta pues con escasos recursos, que eso también hay que nombrarlo, ¿no?, y que ojalá las instituciones y las administraciones pues puedan responder de una manera digna a esa necesidad que se ha hecho patente en nuestra comunidad autónoma, ¿no?, con un número de mujeres prostituidas pues que nos hace sacarnos los colores, ¿no?, que es muy elevado. Hablamos de un tema importante, el lema de este año no es elección, es explotación. Arantxa, ¿cómo lo has visto? Sí, así es explotación absoluta. Entonces,
Es fundamental, desde luego, abordarlo de forma unitaria desde todos los ámbitos de la sociedad, desde las asociaciones, desde el sistema público de cualquier tipo y sobre todo, y de forma muy importante, desde la educación. Si desde que somos niños y niñas no nos enseñan a lo que es sometimiento, a lo que es explotación, a lo que es injusto, desde luego poco se podrá avanzar. Vamos a hablar de ello también, Arantxa. Eso es. Vamos a empezar el programa, bueno, pues haciendo un poco, viendo las cifras, el balance de estos primeros meses de 2025. Como vemos, estos primeros meses de 2025 nos deja la cifra de 722 denuncias por violencia machista en La Rioja, lo que supone un aumento de 20 denuncias más que el año pasado. Tristemente se ha registrado una víctima mortal supuestamente en Haro. El dato más preocupante se centra en los jóvenes. 46 víctimas son mujeres menores de 20 años y por el lado del agresor 38 tienen menos también de 20 años, lo que subraya, como decíamos, bueno, esa necesidad de incidir en la educación en valores. En cuanto a los casos activos en el sistema Biogen, se elevan actualmente a 927. 16 de ellos están catalogados como riesgo alto. En total, este año hay 289 víctimas que han solicitado una orden de protección. Por su parte, la policía detuvo al agresor en el 85% de los casos, pero la cifra de quebrantamientos de las medidas impuestas es alta, con 197 casos registrados en 10 meses. No sé, bueno, ¿qué opináis de estos datos? Son datos preocupantes, muy preocupantes. Sí, y a nivel nacional, pues hoy también se publicaban, ¿no? Datos del primer semestre de 2025, casi 100.000 denuncias en España. Es una auténtica, bueno, pues eso son cifras que si hiciéramos el símil de extrapolarlo, ¿no? a cualquier otro colectivo, ¿no? o cualquier otro grupo de personas, pues lo consideraríamos que es realmente inaceptable. Entonces parece que nos hemos acostumbrado, pero esto desde luego es verdad que las administraciones se vuelcan y lo están haciendo a nivel institucional, pero sin duda alguna, desde mi punto de vista, falta la pata también de incidir muchísimo, de una manera muchísimo más intensa en el ámbito de la educación y sobre todo trabajar con los chicos, que para mí ahora mismo sería el principal reto que tenemos desde las administraciones, que trabajamos en la prevención y en la educación, el trabajar en esa educación desde la infancia, principalmente en los niños, ¿no? Pues para evitar que debido a esa socialización de género en la que se les impone en muchos casos, ¿no? Esa masculinidad pues hegemónica, tóxica, dominante, pues revertir esa estrategia, ¿no? Esa inercia, revertirla para que podamos aspirar a que no por ser niño, ¿verdad? Y luego convertirte en hombre, tienes que someter, tienes que controlar o tienes que dominar, ¿no? a tu pareja. Uno de los datos más preocupantes, hablábamos, eran esas 46 víctimas y 38 agresores menores de 20 años. Sí, la violencia entre menores ha crecido, bueno, de ellos a ellas, ha crecido creo que un 22% en un año, ¿no? Es decir, naturalmente son cifras preocupantes. Algo está fallando. También es verdad que yo personalmente estoy empezando un poco me preocupa lo que hacen los jóvenes, porque al final es el futuro, qué está pasando, qué está fallando, pero tampoco olvidemos que el mundo en el que ellos se mueven lo hemos modelado los adultos, ¿no? Entonces ellos reproducen lo que ven. Efectivamente, estábamos hablando, por ejemplo, volviendo un poco a la prostitución, ¿no? 4 de cada 10 hombres adultos reconoce haber recurrido a ella. Esos valores se pasan al final, la forma en la que tratas a las mujeres, la forma en la que haces comentarios, la forma en la que nos referimos a cosas, ellos lo ven. Obviamente también está toda esta ola reaccionaria que no podemos dejar de nombrar, que está ahí, es cierto, pero no sé, y la pornografía, por supuesto, ¿no? Es que el 88% de los vídeos son violentos, contienen violencia física explícita, ¿no? Y son los más buscados además. Entonces, naturalmente. A mí me ha llamado la atención de los datos que estabas dando, el tema de los quebrantamientos, ¿no? ¿Qué pasa? 197 quebrantamientos. Claro, ¿qué pasa? Este año. Efectivamente, es que ¿qué pasa ahí? Y quería dar un dato, y es que en 2024 fue la cifra más alta de violencia vicaria que tenemos, ¿no? Pero es que el 83% de esos casos de violencia vicaria había una denuncia previa.
O sea, ¿qué está pasando? Y en el caso de las mujeres, en el caso de La Rioja creo que han sido, o no sé si en La Rioja o en general, 9 de los 38 asesinatos había denuncia previa. Decimos, bueno, son pocos, pero es que con una denuncia deberían ser 0. ¿Qué está pasando, no? Y esos quebrantamientos, ¿por qué pueden quebrantar, no? Siempre son ellas, además, las obligadas, ya no por la ley, claro, pero por a nivel social, ¿no? Me tengo que mover, me tengo que trasladar porque tengo miedo. ¿Por qué? Esto es como el bullying, siempre al que trasladan es al niño agredido y no al que agrede, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Falta control, faltan medidas, ¿no? Si fueran otros delitos, estoy segura de que las medidas serían mucho más estrictas, ¿no? Sin duda, hablábamos también, bueno, de esas medidas que igual se deberían implementar a través de la educación, esos valores, pero claro, ¿cómo se puede hacer esto desde los colegios? Sí, hay programas de formación precisamente a los profesores, a padres incluso también, y a los propios chavales, pues para empezar a inculcarles muchos de estos valores. No nos olvidemos que también hay algo muy preocupante, que es la pérdida del temor a esas conductas violentas. Quizá porque se quedan impunes, porque todavía son menores, en fin, se pierde un poquito y también se pierde mucho la pérdida de la sensación del riesgo que tiene el hecho de poder cometer una falta, un delito o así, incluso el perder los valores de la propia feminidad. Por ejemplo, otra cosa que es absolutamente preocupante es que a los 8 años ya haya niños consumiendo pornografía, y eso está absolutamente comprobado. Y es la orden del día, además. Efectivamente. Y además solo un matiz respecto a esa edad. De hecho, hay casos reportados en la edad media, hay casos reportados de hasta 6 años, ¿no? Sí. Y los expertos hablan de que es una etapa crítica, porque es cuando las criaturas crean la empatía. O sea, es cuando en su cerebro no es lo mismo que nosotros veamos aquí ahora mismo un vídeo pornográfico que, en fin, bueno, es muy violento ya de por sí, los de las páginas, pero somos adultas, somos capaces seguramente de procesarlo de otra manera que un niño de 6 años o de 8 que no ha generado empatía, ¿no? Entonces está aprendiendo ya a deshumanizar a sus semejantes. Imaginemos cómo va a ser ese niño de adulto si no ha generado empatía. Es que no sé, es un psicópata directamente, porque su cerebro no ha generado. Es muy peligroso. Sí, en este sentido también Marina Marroquí, una experta en este tema, sí que comentaba eso, que lo importante a veces no es tanto lo que ves, sino en qué momento de tu crecimiento, de tu etapa vital lo ves, ¿no? También recientes datos están diciendo que ya un 80% de los chicos varones ven pornografía, ¿no? Estamos hablando también en un momento, un porcentaje altísimo. Antes de los 18 también, me parece que es además, sí. Eso es, sí, entonces es que también en ese momento también se está forjando su propia identidad, se está formando también, pues, ¿no?, todo lo que es la corteza prefrontal, ¿verdad?, de toma de decisiones. Están teniendo sus primeras relaciones y están tomando como modelo pues ese tipo de relaciones que son absolutamente de sometimiento y machistas, ¿no? Y en el sentido de la pregunta que comentaba sobre el tema de la educación, pues mira, tenemos leyes de sobra que nos dicen que en todos los centros educativos, en todo el sistema educativo español, debería incorporarse de manera transversal la coeducación. Tenemos una maravillosa ley de igualdad, el del año 2007, que habla de ello. Luego se han desarrollado leyes educativas que también lo mencionan, pero eso luego no se lleva a cabo. Yo tengo la percepción, nosotras desde el Ayuntamiento que implementamos el programa de prevención de la violencia de género, el Quiérete bien, quiéreme bien, desde quinto de primaria hasta bachillerato, a veces me da la sensación que hay centros que no priorizan este asunto, lo ven como un extra, como algo que, bueno, me vienes a dar la charla, pero realmente no toman conciencia de que es una formación transversal. Debería ser una prioridad en todos los colegios. Eso es, y debería ser, o sea, algo que empape todo el contenido, ¿verdad?, de lo que trabaja el centro educativo, no solamente una tutoría de 2 horas un día al año, sino que sea algo que todo el profesorado también incorpore y que todo el alumnado pues lo haga consciente, ¿no?, de manera permanente en el centro educativo. Y de eso hay mil maneras de trabajarlo, pero claro, hace falta voluntad. Muy importante también esta reflexión. Vamos a continuar, vamos a conocer la primera línea de actuación, y es que, bueno, la semana pasada visitamos la comisaría de la Policía Nacional de Logroño. Nuestro objetivo era conocer de primera mano cómo opera la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, la UFAM, y cuáles son sus protocolos de protección a las víctimas. El inspector Miguel Ángel, jefe de grupo de la unidad, nos atendió y nos explicó al detalle
detalle la complejidad de su trabajo diario. En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos conocer de cerca cómo trabajan las unidades de atención a la familia y a la mujer de la Policía Nacional, las UFAM. Son unidades especializadas en la prevención, investigación y atención a las víctimas de violencia sexual, doméstica y de género. Y por ello nos hemos acercado hasta aquí, hasta la comisaría de la Policía Nacional de Logroño, para conocer mejor su labor. Acompañadnos. Para conocer mejor esa labor de la UFAM nos acompaña hoy el inspector Miguel Ángel, jefe de grupo de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Jefatura Superior de aquí, de La Rioja. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Gracias por acompañarnos. Miguel Ángel, cuéntanos un poco qué son la UFAM para que la gente lo pueda entender. ¿Cuál es la labor que hacéis aquí en La Rioja? Sí, pues la UFAM, o la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer, es la unidad especializada dentro del Cuerpo Nacional de Policía que se encarga de la investigación de las violencias de género, violencias domésticas y las agresiones sexuales, así como la atención a estas víctimas y su protección posterior. ¿Qué tipo de casos son los que atienden con más frecuencia aquí en nuestra comunidad? Dentro de la temática que he comentado, los más frecuentes suele ser, por desgracia, la violencia de género. El más frecuente, dices, es la violencia de género. Respecto a violencias domésticas y agresiones sexuales. ¿Cómo se coordina la UFAM, los servicios que ofrece la UFAM con otros servicios como pueden ser sanitarios, judiciales, etcétera? Bien, pues cuando una víctima llega a la UFAM a interponer denuncia o tenemos conocimiento de algún hecho, pues un funcionario especializado atiende a dicha víctima y le comunica todos los derechos que tiene. De cara a una víctima de violencia de género tiene derecho tanto a que esté un familiar en la toma de la denuncia como a la presencia de un abogado especializado en violencia de género, pues que le puede asistir a entender su caso, a comprenderlo mejor y a exponer pues todos los indicios que nos pueden ayudar a nosotros luego con la investigación. Luego también tiene derecho a que esté presente servicios sociales en esa toma de denuncia, que nosotros le llamaríamos y le asistirían a la víctima. Y luego pues con servicios sanitarios pues tenemos una plena coordinación de que cuando una persona que ha podido sufrir violencia de género, violencia doméstica o una agresión sexual se presenta en el servicio de urgencias, pues nos lo comunican de inmediato y nos remiten todas sus actuaciones pues, para que podamos investigar esos hechos. ¿Qué importancia tiene la formación especializada de la Policía Nacional en estos casos? Pues es muy importante porque son temas especialmente sensibles y sí que es verdad que abordarlo de manera integral por un funcionario que diariamente y que ha sido formado a tal efecto, pues permite dar a la víctima una mayor tranquilidad, una mayor confianza y también pues aportar luego judicialmente pues unos indicios pues de mayor peso. En los últimos años hemos visto una alta tendencia hacia esas denuncias, hacia esos casos de violencia de género. No sé cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la Policía Nacional, la UFAM, aquí en La Rioja. Pues los principales desafíos suelen ser la protección posterior de la víctima. En el momento que tenemos conocimiento de un caso de violencia de género, no solo es la actuación inmediata y la judicialización del mismo, sino que luego realizamos un seguimiento posterior de este caso para asegurarnos de que la víctima esté protegida ya de por vida en este caso. Y pues ese seguimiento continuo de todas las víctimas pues es una labor bastante complicada, pero que abordamos con mucha ilusión y muchas ganas. En ese caso en el que llega, hay un posible caso de violencia de género doméstica o sexual, no sé cuál es el papel que juega la familia, el entorno, la sociedad, qué señales pueden detectar de que alguien esté sufriendo este tipo de violencia. Pues la verdad que cada caso es un mundo, es complicado definir una serie de señales que nos puedan guiar, pero sí que es verdad que es muy importante el núcleo familiar, porque muchas veces pues es el primero que puede detectar este caso y que le puede proporcionar a la víctima pues ese apoyo y ese valor que puede necesitar pues para buscar ayuda. Con los últimos años, con el auge en este siglo XXI, de las redes sociales, de la tecnología, no sé si estáis percibiendo un auge también de las denuncias por violencia, a través de redes sociales, etcétera. Sí, pues una vez que un caso se judicializa, si el juzgado decreta una orden de protección respecto de la víctima en cualquiera de los delitos que he mencionado, pues luego el autor no puede acercarse ni comunicarse con esta víctima. Pues esos
medios de comunicación sí que hemos detectado pues, que pueden ser utilizados para intentar contactar con esa víctima, produciéndose un quebrantamiento pues, de orden de protección o de condena. La unidad de atención a la familia y a la mujer de aquí, de La Rioja, bueno, y en general de toda España, ¿realizáis algún tipo de campaña de prevención para llegar a la sociedad? Bueno, nuestra campaña de prevención es continua. Ya cualquier policía está plenamente preparado para actuar en un caso de violencia de género, pero nosotros además pues, esa especialización superior pues, nos ayuda de más, pero siempre nos estamos intentando dando a conocer y cualquier policía que tiene contacto con una posible víctima enseguida le indica los pasos a seguir pues, para que esta víctima pueda buscar ayuda. Mirando hacia el futuro, no sé cuál podría ser el siguiente avance o mejora que tengamos como sociedad. Bueno, pues seguimos luchando de manera continua con todos los organismos y la verdad que yo creo que vamos en buen camino. ¿Qué mensaje le gustaría trasladar entonces a las mujeres que quizá hayan sufrido violencia de género, la estén sufriendo o quizá no lo sepan todavía o no se atrevan a realizar esas denuncias? Pues que sean valientes y que pueden contar con la Policía Nacional para todo lo que necesiten. ¿Cómo se pueden poner en contacto? Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿cómo puede una mujer ponerse en contacto con la UFAM? Pues desde un primer momento, si en un caso de violencia de género inminente, puede llamar al 091 o al 112 pues para que cualquier cuerpo policial pues acuda a su auxilio inmediato y ya procedan en ese mismo momento, o si no, pues ya le indicarían los pasos a seguir y luego pues estamos plenamente aquí en la Jefatura Superior de La Rioja. Cualquier persona que se acerque pues a informarse o a lo que sea, pues estamos plenamente a su disposición. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos esta tarde. Gracias. Bueno, pues con la unidad de la atención a la familia y a la mujer nos recuerda que ninguna mujer está sola y que detrás de estas unidades especializadas hay agentes profesionales y que nunca les dejarán solas. Gracias. Bueno, pues qué importante esa labor que realiza la unidad de atención a la familia y a la mujer. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar que aquí en nuestra comunidad el SERIS ha puesto en marcha la 6ª semana del cribado de la violencia de género del pasado 17 al 23 de noviembre. Una acción que concentra entrevistas breves para detectar de manera precoz la violencia machista. Precisamente como nos acompaña Arantxa Ruiz García, nos explicas un poco en qué consiste esta semana del cribado. Sí, vamos a ver, la Semana del Cribado siempre estas dos últimas ediciones se celebra la semana justamente anterior a la celebración del día tal como hoy, el día de eliminación de la violencia contra la mujer. Y lo que se hace es que nos salta en nuestro sistema informático a todos los profesionales de atención primaria y determinados servicios de atención hospitalaria, como pueden ser urgencias, ginecología, obstetricia, enfermedades infecciosas, etcétera. A determinados servicios nos salta un asistente en el que se nos recuerda que estamos en la semana del cribado y a toda mujer mayor de 14 años que cumpla una serie de requisitos. Os digo ahora las excepciones: el que venga acompañada de pareja o de persona que la pueda influir, el que esté en una situación de patología pues que no haga aconsejable que se le pueda hacer ese cribado pues por una fiebre, por un dolor intenso, por lo que sea, el que sea el rechazo per se. Normalmente el rechazo no suele haber mucho, las mujeres suelen colaborar en la semana del cribado, o bien que hayan sido cribadas en anteriores ediciones muy recientes. Entonces lo que hacemos es, se les pasa un test que es el WAS, que es un test absolutamente evaluado, y son 3 preguntas nada más. Esas 3 preguntas consisten en si tiene usted pareja o la ha tenido en el último año, cómo terminan las discusiones en la pareja, con mucha tensión, con media, con poca, y luego ya pues cómo se siente después de esa discusión. A partir de ahí, si el mismo sistema informático nos da la probabilidad de decir si ese test ha sido positivo o no, si hay alguna sospecha ya de violencia de género o no la hay. Entonces se nos desplegaría el WAS largo. El WAS largo se puede hacer en ese mismo momento, no es muy costoso de hacer, es incidir
de mayor manera, un poquito más profundamente en una serie más de preguntas, y o bien se puede dejar para otra próxima cita con la mujer. Si se hace en ese mismo momento, bastante mejor. Entonces, el más largo es si al terminar la discusión, pues eso, la discusión termina en patadas, en golpes, en empujones. Si alguna vez se ha producido abuso físico, emocional o incluso sexual, y si le da miedo lo que su pareja le diga. Entonces, todo eso evidentemente nos puede dar ya realmente mucha pista sobre que esa mujer está en una situación de violencia de género, y ahí se le ofrece pues hacer un acompañamiento. Fundamentalmente es un acompañamiento, una acogida, y que la mujer establezca un vínculo con el sistema sanitario, porque el sistema sanitario es bastante privilegiado en este aspecto. El aspecto de la confidencialidad, por ejemplo, todo lo que sea de violencia de género no se vuelca en la carpeta del ciudadano. La mujer puede tener ahí sus datos para cuando ella los quiera hacer servir, pero no se van a volcar en ninguna parte, ni salen. Tenemos unos sistemas de confidencialidad muy elevados. Y otro es muy importante para mi modo de ver, es el vínculo que se establece con cualquiera de los profesionales sanitarios y la continuidad. La continuidad, porque nunca se les da el alta. O sea, ellas pueden permanecer en el sistema sanitario siendo atendidas todo el tiempo que ellas precisen. Entonces, por parte del SERIS, esa semana del cribado, no sé, Eva María, si nos puedes contar un poco cuáles son los recursos también que ofrece el Ayuntamiento de Logroño. Sí, pues mira, desde el Ayuntamiento de Logroño sí que hay un servicio de primera atención que lo coordina la Concejalía de Servicios Sociales, que es el SUS, ¿no? El Servicio de Urgencias Sociales, que está disponible pues, para todas las mujeres y personas que en Logroño, ¿no? que puedan sufrir este tipo de violencia. De hecho, en lo que va de año pues han recibido en torno a 1.200 llamadas por motivo de violencia machista, o sea, solo 1.200 llamadas por este tema, ¿no? Han atendido a 295 mujeres y también gestionan alojamientos de emergencia. Entonces es un servicio atendido 24 horas al día todos los días del año por trabajadoras sociales, y que realiza también una coordinación constante con el servicio también de policía local, que está especializado en mujeres y menores, que es el servicio es la unidad de intermediación y convivencia de policía local. Entonces, desde este punto de vista, pues las mujeres en una primera atención están pues en muy buenas manos, son servicios muy profesionales, y luego también están, pues como siempre también los servicios de cercanía, ¿no? Los centros de servicios sociales, donde también cualquier mujer que quiera también acudir a su profesional de referencia, a su trabajadora social de referencia por esta materia, puede también acudir a ese servicio. Bueno, pues esos dos servicios por parte del SERIS del Gobierno de La Rioja y por parte del Ayuntamiento de Logroño, queríamos hablar de ellos aquí para que todos los riojanos puedan conocerlo. Vamos a cambiar completamente de tema, y aquí hoy, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es inevitable hablar de un nuevo frente de batalla: la migración de la agresión al entorno digital. Para aportar datos científicos a nuestro debate hemos hablado con la doctora Bárbara Romo, de la Universidad de La Rioja. Su tesis pionera ha concluido que casi la mitad de los casos de violencia de género en la pareja se ejercen ya a través del entorno digital. Una realidad contundente que exige replantear el papel del sistema penal. Vamos a ver la entrevista, y a la vuelta de una breve pausa analizaremos con nuestra mesa de expertas todos los datos que revela su tesis. El fenómeno de la violencia de género tiene una nueva y urgente dimensión, la digital. Desde esta universidad, desde la Universidad de La Rioja, la doctora Bárbara Romo ha defendido su tesis doctoral, en la que ha revelado que casi un 50% de los casos de violencia que se ejercen sobre la mujer también hay violencia en el mundo digital, tienen un componente digital. Por eso hoy nos hemos acercado hasta aquí, hasta la Universidad de La Rioja, para hablar con ella sobre esta nueva ciberdelincuencia.
para abordar todos estos temas que acabamos de presentar. Nos acompaña hoy la doctora Bárbara Romo de la Universidad de La Rioja. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bárbara, explícanos y cuéntanos, cómo surge esta tesis doctoral. Bueno, pues un poco por la necesidad y por la realidad que se estaba detectando en la violencia de género a nivel digital, ¿no? Y con este componente digital, sobre todo en la gente joven. Los datos que revelas en la tesis es que casi el 50% de esas agresiones de violencia se producen también a través del entorno digital. Sí, así es, sobre todo a través de aplicaciones de mensajería instantánea, que son las que utilizamos, de redes sociales, pero luego a través de otros componentes como por ejemplo de la geolocalización y el rastreo. ¿Por qué utilizan los agresores estos métodos, estas herramientas? Bueno, pues porque al final están integradas en nuestro día a día, pero es que además tenemos que tener en cuenta que hacerlo a través de los medios digitales asegura el resultado, con lo cual el daño a la víctima potencia este daño a la víctima, pero además el agresor que muchas veces que tiene una sensación de anonimato al realizar esta violencia. Claro, al final hablamos de un tipo de violencia, porque estamos hablando de una violencia que se traduce y se hace a través de esas redes sociales, de esas aplicaciones de mensajería, pero es la misma violencia que ocurre físicamente, digamos. Claro, y una de las cosas que hemos visto analizando la jurisprudencia estos últimos años es que muchas veces la tendencia de algunos tribunales es, por ejemplo, en el caso de las amenazas y de las coacciones, a minimizar, ¿no?, esta violencia que sea a través de las redes y a calificarlas como delitos leves, cuando igual en el ámbito físico lo estaríamos calificando como unas amenazas graves. No sé, claro, qué responsabilidad tienen esas empresas que están detrás de esas aplicaciones de mensajería, de esos chats. No sé qué responsabilidad penal podrían tener estas empresas. Bueno, pues podrían alcanzar una responsabilidad penal, que es lo que se analiza también en el trabajo de investigación. Estas propias empresas ya tienen como un código ético de autorregulación, pero hemos analizado unas cuantas y sí que hemos visto que la violencia de género no aparecía como una problemática como tal. Luego hay otros mecanismos a nivel administrativo para sancionar, pero bueno, lo interesante sería sobre todo abordarlo desde un ámbito más preventivo, ¿no? Establecer unas alianzas entre los estados y estas plataformas, que muchas veces además están en territorio extranjero, establecer unas alianzas pues para poder prevenir esta violencia, pero por supuesto que a nivel penal tienen también una responsabilidad como personas jurídicas en algunos delitos. No sé si los juzgados admiten esa violencia que se ejerce a través de esas aplicaciones, etcétera. No sé si se admite como prueba y está realmente, que se ve que es una prueba de violencia. Sí, claro, se presenta como prueba, pero luego tenemos también esa parte, ¿no?, la dificultad en lo que es la prueba digital, pues la falta de actualización del sistema judicial respecto de esto, en cómo aportar la prueba y en todas esas dificultades que tenemos también en el ámbito procesal a la hora de aportar la prueba digital o de obtenerla precisamente de estas plataformas, ¿no?, que tienen sus sedes pues en el extranjero, por ejemplo. No sé si este tipo de violencia aparece o se ve en edades más tempranas o quizá en edades más adultas. Sí, es lo que hemos podido comprobar en el estudio que hemos hecho con los datos que teníamos de 2023 y efectivamente hemos visto que cuando se da el componente digital en esta violencia la edad desciende muchísimo. Incluso en el caso de los agresores que utilizan la violencia digital, la media de edad está en 16 años, o sea, ni siquiera supera la mayoría de edad. O sea, estamos hablando de menores de edad ejerciendo esa violencia. No sé si, ¿qué herramientas tendría que llevar y tendría que aplicar el gobierno, los juzgados, etcétera, pues para evitar, para hacer una campaña de prevención y para juzgar este tipo de violencia? Bueno, pues en primer lugar, sobre todo el tipo de estudios que nos dé una fotografía de la realidad que tenemos para poder establecer unas políticas públicas que sean efectivas, es decir, aplicar estas políticas públicas, estamos hablando de edades tempranas, pues establecer algún tipo de programa transversal en materia educativa y luego evaluar estas políticas para ver si son efectivas o no. Eso en materia de prevención, evidentemente siempre va a haber conductas que pasen a la vía penal y en el ámbito judicial, pues sobre todo formación a jueces, en todo este sentido, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, doctora, y gracias también por enseñarnos esta realidad y por mostrarnos que es un tipo de violencia al que no podemos dejar de lado y que como sociedad también tenemos que poner el foco. Gracias.
Bueno, pues continuamos este programa especial, Voces contra el Olvido, y lo vamos a hacer con el análisis de las cifras más recientes sobre la violencia de género en el ámbito digital, extraídas de la tesis doctoral, como decíamos, de la doctora Bárbara Romo, titulada La violencia de género en el sistema penal, dirigida por Sergio Pérez González. La realidad es que la agresión ya es masivamente digital. La presencia de elementos digitales se registra en el 48% de los casos de violencia de pareja o expareja. Dentro de esa ciberagresión, la herramienta más utilizada, con un abrumador 63%, son las aplicaciones de mensajería instantánea. Este patrón se refleja en un perfil. Las víctimas de la violencia digital son significativamente más jóvenes, con una media de 35,8 años, y la tendencia se agrava en el ámbito sexual, donde la edad media del agresor digital es de solo 16,6 años. Unas cifras que dan miedo. No sé qué opináis. Sí, además me ha parecido muy interesante esa diferencia entre la edad media general y la de con violencia sexual, ¿no? Imagino que lo de violencia sexual se refiere a, por ejemplo, los deepfakes y todo este tema de que se está usando ahora mucho, ¿no?, de la inteligencia artificial. El otro día leí un dato de la ONU, perdón por abrumar con datos, pero es que me pareció loquísimo, y era que el 95% de los deepfakes eran con imágenes pornográficas y el 99% de las víctimas eran mujeres. Entonces, y efectivamente tiene que ver con menores y con chicos muy jóvenes, ¿no? Y bueno, pues también hay que recordar que casi el 90% de menores de 10 años tiene acceso a Internet. Luego, 1 de cada 4 tiene móvil propio. No es tanto, pero no sé, igual deberíamos empezar a valorar y, no sé, hago un llamamiento también aquí a la sociedad en general. No se trata de culpar a nadie individualmente, porque al final somos todos como sociedad, ¿no? Pero creo que también es importante que todos actuemos, incluyendo padres y madres, ¿no? Que me consta que hay mucha gente que lo hace, pero ese control, efectivamente, tú tienes un menor de 11 años con un móvil, puedes mirar en qué grupos está, puedes ver qué imágenes están pasando, y más ahora que sabemos que existen estas problemáticas, ¿no? Entonces yo también llamo un poco pues a esa responsabilidad social, ¿no? Hablábamos antes, bueno, de esa labor, nos contaba Eva María, que habría que hacer en los colegios, en los institutos riojanos, bueno, de esa labor de prevención de la violencia machista, claro, y ahora vemos reflejado que la edad media del agresor digital es de 16,6 años. Estamos hablando de menores de edad. No sé qué te parece este dato. Sí, pues es un poco una conjunción de diferentes factores, ¿no? Como bien dice Tania, es poner en manos también de cerebros muy inmaduros que están en crecimiento, en sus manos, pues una herramienta, ¿no? Un aparato tan poderoso como es, ¿no?, pues un móvil, ¿no?, en este caso, y que eso al final, digamos, que condiciona todas sus relaciones y todas sus conductas en el día a día, ¿no? Y entonces eso se traslada al ámbito de la pareja, ¿no?, y de las relaciones, pues en este caso, pues con sus parejas, ¿no?, mujeres, a través de esta herramienta, pues ejercen ese control y ese intento de dominio que antes era en presencia física y ahora se facilita a través de redes sociales, con una sensación igual, a mí me da un poco, tengo la percepción de que tiene una sensación de impunidad, ¿no?, de que a través del móvil pues puede ejercer ese tipo de violencia y que no pasa nada, ¿no? Yo ahí vuelvo a, pues otra vez, un poco reclamar esa necesidad de educar en valores, ¿no? Y otra vez insisto en que el trabajo con los chicos varones en el tema de empatía, de expresión emocional, ¿no?, todas esas cualidades que desde el momento en que nacen, ¿no?, muchas veces a los niños se da por hecho que no es importante para ellos, ¿no? Y sí es importante, porque estamos viendo que eso hace, esa falta de gestión emocional y de empatía, está haciendo porque se produzcan este tipo de conductas agresivas a la hora de establecer relaciones tanto con iguales como con sus parejas. Y en ese sentido, pues yo apelo a que incidamos mucho en la educación, ¿no?, y en valorar mucho la importancia de los cuidados. La corresponsabilidad es otro ámbito en el que también se debe incidir mucho en lo educativo, ¿no?, esa parte, ¿no?, de que tenemos, parece que se nos asigna a las mujeres esa labor de cuidar, ¿no?, de velar por el bienestar de las otras personas, pues no es nuestra de manera natural, debe ser también de ellos. Y yo creo que así, pues de esta manera podemos empezar, ¿no?, a formar personas pues con otro tipo de valores, ¿no?
vamos a seguir debatiendo sobre este tema, pero vamos a ver una noticia que conocíamos esta misma mañana, y es que la Guardia Civil de La Rioja ha detenido a un hombre de 39 años acusado de captar y manipular a menores a través de redes sociales, tras activarse la alarma por la desaparición de una víctima menor en la región. La investigación arrancó cuando los agentes localizaron en el móvil de la víctima decenas de mensajes y vídeos sexuales de carácter violento enviados por el sospechoso, que había establecido contacto con la víctima mediante distintas plataformas digitales. Pese a tener un señalamiento judicial previo por otra agresión a una menor, el detenido se negó a colaborar y ocultó el paradero de la víctima. Tras una intensa búsqueda, fue localizado en Granada, donde fue arrestado y la víctima puesta a salvo. En su mochila se encontraron, como estamos viendo, varios objetos sexuales de masoquismo. La Guardia Civil insiste en extremar la vigilancia sobre la actividad digital de los menores ante este creciente riesgo de casos de captación online. Estábamos hablando precisamente de ello, de estas cifras abrumadoras. Hablábamos de que ese 63% de la ciberagresión se realiza a través de mensajería instantánea, a través del teléfono. Claro, entiendo que de WhatsApp o cualquier grupo de mensajería, ¿no? Pero en referencia a lo de este señor, por llamarle de alguna manera, a mí me parece... Es que aquí tocamos un tema muy importante, ¿no? Que es el tema de la pedofilia, el tema de la pederastia, el tema de la manipulación de menores. Y de nuevo traigo un dato, y es que en el año 2024 el delito que más creció dentro de los delitos contra la libertad sexual fue en un 600% la corrupción de menores y la prostitución. Es decir, es una auténtica barbaridad. De hecho, aquí hemos tenido el caso de las menores tuteladas, que no es en el ámbito digital, pero también por nombrarlo, ¿no? Esta terrorífica situación. En el ámbito digital, 6 de cada 10 niñas y niños hablan con desconocidos por internet. De hecho, las expertas alertan mucho de las redes sociales, pero no solo de las redes sociales. Parece que las tenemos más controladas los adultos también, ¿no? Sino de los videojuegos. O sea, todo el mundo sabe lo que se llama el grooming, que es un adulto haciéndose pasar por un menor, parece que tiene su edad y es para, que es lo que ha hecho este señor, ¿no? Para hacerse pasar por menor, para conseguir fotos, para poder hacerle chantaje, para conseguir, y en este caso secuestras directamente. O sea, es que, en fin, es alucinante, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con los videojuegos conectados a internet. Está habiendo gran cantidad de hombres, sí, de pederastas. En todo este contexto, la doctora Bárbara Romo hablaba también de, ¿cuáles, qué represalias o qué represalias le podemos dar a estas aplicaciones, a estas empresas? Al final son empresas, las aplicaciones de mensajería instantánea todos las conocemos, las redes sociales también. ¿Qué responsabilidad tendrían estas aplicaciones? Es muy complicado, porque yo creo que tienen unas armas tan poderosas y están tan sumamente extendidas. Yo de verdad que incido siempre en la educación, o sea, en que es fundamental que los chicos estén absolutamente formados y que no pierdan nunca esa visión del riesgo que tienen con la utilización de todo este sistema digital. Porque no es control, porque es control, no es amor, porque no hay un beneficio absoluto desde ninguna red social para la propia educación del menor. Entonces, más allá por supuesto de la propia satisfacción momentánea, pero la verdad es que luego beneficio a largo plazo ni ningún, es que no lo hay. 16,6 años, decíamos, también son menores de edad. No sé qué medidas como padre, como madre, los que nos estén escuchando, pueden implementar en sus hijos, en su día a día, en su casa, para prevenir estos temas, estas ciberagresiones. Yo ahí sí que rescato este movimiento, ¿no?, que recientemente se ha creado en el Estado, que es el movimiento de adolescencia libre de móviles, que han sido principalmente las familias quienes han visto la necesidad ya de que se pueda poner coto a nivel legal para el acceso de menores de edad a redes sociales, ¿no?, y a ciertas plataformas. Es verdad que hace falta
que haya mucha más conciencia social, porque luego viene la otra cara de la moneda, ¿no? Bien, yo como familia estoy muy concienciada, quiero que mi hija o mi hijo no tenga acceso a redes sociales antes de los 16 años, imagínate, pero todo su entorno tiene teléfono móvil y tiene redes sociales, ¿no? Entonces ahí, claro, es muy difícil llevar a cabo esa tarea. Entonces yo sí que tengo como una sensación de que a nivel nacional, incluso europeo, la legislación como que camina en ese sentido, ¿no? Desde mi punto de vista creo que hay que legislar y hay que prohibir el acceso, igual que prohibimos el acceso a menores de 18 a jugar a las casas de apuestas o a las máquinas tragaperras, pues es que para mí las plataformas y las redes sociales en menores son igual de peligrosas. Total. Entonces yo creo que por ahí podría ir, ¿no? Ojalá, yo desde mi punto de vista creo que ese sería un poco también el camino. Importante también. Yo por añadir un puntito Sí, a lo que ha dicho ella, simplemente respecto a la responsabilidad de las grandes compañías, Instagram, WhatsApp, Facebook, bueno, Facebook, donde quedó, TikTok o lo que sea, es que ellas mismas fomentan todo esto. O sea, Instagram muestra a las mujeres las fotos de chicas desnudas un 54% más, los algoritmos. Es decir, viven de ello, TikTok y todo esto viven de ello. Entonces es muy complicado siendo multinacionales, pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que poner coto y a nivel individual o de padres, madres, pues eso, sobre todo si son menores, pues llevar un control o intentar en la medida de lo posible. Es muy complicado, por lo que ha dicho Eva, de que luego salen y al final es que es un mundo, es que no solo estás en casa, ¿no? Total. Es muy complicado, sí. Vamos casi a concluir este programa de hoy. Lo vamos a hacer, bueno, vamos a ver un reportaje y es que, bueno, para que la víctima pueda reconstruir su vida es fundamental la estructura de apoyo que se activa tras la denuncia. Para demostrar, bueno, cómo funciona la red de asistencia en la práctica, hemos hablado con 4 mujeres que coordinan este sistema, desde la sanación psicológica en el Centro Asesor de la Mujer hasta la gestión de ayudas y la estrategia de prevención que se lidera desde la Dirección General de Igualdad. La violencia machista requiere un compromiso integral por parte de todas las instituciones de nuestra comunidad autónoma de La Rioja. Por eso hoy hemos reunido a 4 mujeres clave. Ellas son responsables de algunas de las áreas más importantes que intervienen en todo el camino y que acompañan a las mujeres en el proceso de denuncia. Comenzamos este reportaje con la primera línea de actuación. Hoy nos acompaña Alicia Allende, responsable del Centro Asesor de la Mujer. Muy buenos días, Alicia. Buenos días. ¿Qué tal? Explícanos, Alicia, por favor, ¿qué es el Centro Asesor de la Mujer? El Centro Asesor de la Mujer es un servicio social especializado en atención a la mujer que presta una atención integral a través de distintos servicios, como son el servicio de asesoramiento jurídico, psicológico y social. Cuando una mujer llega al Centro Asesor de la Mujer, ¿cuál es el protocolo de acogida? Bueno, el protocolo de acogida es primero visita a la trabajadora social, la recibes, la puerta de entrada es la trabajadora social, que es la profesional que informa, orienta y deriva al recurso más adecuado. Es la que la acoge, la que la pone en el centro de la intervención y la deriva tanto a recursos internos nuestros como a recursos externos. No sé cuáles son, bueno, quizá las barreras emocionales o sociales que pueden tener las mujeres, las víctimas de violencia de género, en acudir en pedir ayuda en el Centro Asesor de la Mujer. Pedir ayuda cuesta mucho tiempo, trabajo. Reconocerse como víctima de violencia de género es muy doloroso. Entonces, a veces también acuden por otras causas y de ahí los profesionales la importancia que tiene la detección de la violencia. Pero la mujer le cuesta, es la importancia y animamos a las mujeres de violencia de género que acudan al Centro Asesor de la Mujer. Si hace falta una vez, 2, 3, las veces que sean necesarias. No sé si en algún momento acuden mujeres que tengan hijos y no sé cómo se aborda desde el Centro Asesor de la Mujer estas situaciones. Sí, pues a ver, las mujeres, los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género también son considerados víctimas.
de violencia, y son los más vulnerables en estas situaciones. Entonces, desde la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad también hay un programa, que es el programa Apóyame, donde se interviene con estos menores para intentar paliar estas circunstancias. Nos has hablado, bueno, de esos recursos que pone a disposición el Centro Asesor de la Mujer a las mujeres víctimas de violencia de género. Nos has hablado de esos recursos jurídicos, sociales. No sé si nos puedes explicar, detallar un poco estos recursos. Bueno, pues como te he dicho, la asistencia social es la que deriva, la primera acoge el acogimiento de la mujer. Entonces, si la mujer necesita tratamiento psicológico, que normalmente así lo hace, pues la psicóloga se encarga de atender, de llevar a cabo esta intervención, y luego la asesoría jurídica, que se realiza a través de un convenio con el Colegio de Abogados, donde puede acudir de forma gratuita y se le puede informar de derecho penal, derecho de familia, de la justicia gratuita, etcétera. Y también un recurso muy importante, que es la puerta de entrada, es el centro asesor, es la red de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género. Son alojamientos temporales donde hay mujeres que necesitan estos recursos para poder salir del maltrato. No sé, ya por último, si nos puede explicar un poco, bueno, cómo se coordinan todos estos servicios que ofrece el Centro Asesor de la Mujer, bueno, pues con otros también fundamentales, como pueden ser la sanidad. Pues bueno, aunque no hay un protocolo como tal, sí que nos coordinamos con las trabajadoras sociales, también nos coordinamos con la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, que es también una parte muy importante de la atención a violencia de género, así como con el SABAS también, que es el Servicio de Atención de Mujeres que han sufrido abusos sexuales, y tenemos una coordinación, y a través de fichas de derivación también lo realizamos, y también una parte importante es las trabajadoras sociales de primer nivel. Para continuar este reportaje vamos a hablar con Patricia Álvarez. Ella es psicóloga del Centro Asesor de la Mujer y es quien acompaña a las víctimas desde el primer momento en el que llegan a este centro. Muy buenos días. Buenos días, Adriana. Cuéntanos, Patricia, cómo empieza ese proceso de recuperación cuando llega una víctima al Centro Asesor de la Mujer. Cuando una mujer llega al Centro Asesor de la Mujer y le ponen en contacto, llega a tu consulta, no sé qué miedos tienen estas mujeres en el proceso de la denuncia de violencia de género. El primer a creer en su relato. Por eso desde el Centro Asesor siempre validamos lo que la mujer nos está diciendo, lo escuchamos con atención y con respeto a lo que nos cuentan. Y a partir de ahí, bueno, es todo un conjunto de miedos el que tiene la mujer. Por un lado, miedo a la situación que se está produciendo con sus hijos, miedo al entorno que van a decir cuando la gente sepa que es una víctima de violencia de género, miedo a repetir esos mismos patrones con parejas, bueno, todo un conjunto de miedos que tiene la mujer y que es necesario trabajar. Entiendo que, claro, todos estos miedos desembocan en un proceso largo. Exactamente, el proceso siempre es largo, también depende del punto en el que esté en esos momentos la mujer. Hay mujeres que sí son capaces de ponerle una etiqueta de soy una víctima de violencia de género, pero hay otras mujeres que sienten un malestar que es algo inespecífico, también que hay algo en su relación de pareja que no está funcionando y que acuden con esta incertidumbre de qué es lo que me está sucediendo, y es necesario ponerles ese nombre a lo que les pasa. A partir de ahí, en el punto en el que están, se inicia todo un proceso que es muy largo, es muy doloroso habitualmente para la mujer y que puede durar desde unos meses hasta 1 o 2 años incluso. Nos hablabas, Patricia, de ese miedo que sienten las mujeres, miedo a su entorno, miedo a qué pueda pensar la familia. No sé cómo trabajáis desde el Centro Asesor de la Mujer y desde tu parte, desde la psicología, cómo se trabaja ese miedo. Sobre todo viendo en cada una de las situaciones donde la mujer tiene esa inseguridad, qué estrategias de afrontamiento podemos ir trabajando para que ella sea capaz de afrontar esa situación que le está generando este temor.
entiendo que es complicado y es difícil y es diferente atender también los casos de violencia de género de los de violencia doméstica o de abusos sexuales. No sé cuáles son las diferencias en cuanto a la terapia. Bueno, depende del proceso que haya llevado la mujer, depende también de los recursos personales y del entorno que tenga la mujer, de las características de esa violencia. Sí que tenemos que tener en cuenta que todas tienen un denominador común, que es que la violencia habitualmente es gradual, es decir, que la violencia grave se va dando a lo largo del tiempo. Gracias, Patricia, por acompañarnos y explicarnos este tema desde la psicología. Para abordar la dimensión política y conocer los recursos que dispone la Comunidad Autónoma de La Rioja en la lucha contra la violencia de género, hoy nos acompaña también Marta Gómez, directora general de Servicios Sociales y del Instituto de Igualdad. Muy buenos días. Muy buenos días. No sé, Marta, si nos puedes contar y explicar un poco, cuáles son esos recursos que ofrece la Comunidad Autónoma de La Rioja. Desde la Comunidad Autónoma de La Rioja ponemos a la víctima de violencia de género en el centro y todos los recursos que tenemos a través de la coordinación institucional y de protocolos lo centramos en ella. Uno de los recursos es el Centro Asesor de la Mujer, a través del cual ofrecemos asesoramiento jurídico y asesoramiento social integral. Además, bajo el paraguas del Centro Asesor de la Mujer tenemos una red de alojamiento para alojamiento de emergencia a una víctima que lo necesite de una forma inmediata, alojamiento, una intervención integral y alojamiento de tránsito para aquellas mujeres que ya pueden salir a su vida normalizada. ¿Cómo se coordinan todos estos recursos? Pues haciendo un protocolo institucional entre todos ellos. A través del Centro Asesor de la Mujer también contamos con el SABAS, que es un centro para asistencia a víctimas de violencia sexual, y con la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, que ahí están en Calahorra, en Haro y aquí en Logroño. Otro de los temas también muy importantes y que vemos a lo largo ya de todo el año, no solamente en este mes de noviembre, son las campañas de prevención. Cuéntanos, no sé qué campañas tenéis este año, qué habéis tenido, qué es lo que estáis haciendo, cómo lo estáis llevando. Este año, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, hemos puesto el foco en la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, porque no es un fenómeno ajeno, sino que está aquí en La Rioja y existe. Y bajo el lema de no es elección, es explotación, queremos darle visibilidad y apoyar a todas estas personas que están pasando por este trance. No sé, como directora general de Servicios Sociales y como del Instituto de Igualdad, no sé si nos podrías hacer un balance de cuál es la situación actual de nuestra comunidad y qué desafíos nos quedan todavía por superar. Pues el balance es positivo, hemos avanzado sobre todo en coordinación institucional, en protocolos y en recursos. Y seguiremos trabajando en lo mismo para poner a la mujer víctima de violencia de género en el centro. No sé si quiere mandar, como directora general de Servicios Sociales, un mensaje a todas esas mujeres. Pues el mensaje que queremos mandar desde el Gobierno de La Rioja es positivo, es que están pasando por un momento muy duro, pero se puede salir y vamos a poner todos los medios y recursos de que disponemos a su disposición. Marta Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por ofrecernos esta visión política e institucional sobre la lucha contra la violencia de la mujer. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Para finalizar este reportaje vamos a poner el foco y vamos a conocer cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo a lo largo de toda esta semana de prevención y sensibilización del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y para ello nos acompaña hoy también Begoña Marañón, subdirectora general de Igualdad. Muy buenas tardes. Begoña, cuéntanos, explícanos cuáles son todas estas acciones que va a llevar a cabo el Gobierno de La Rioja para poner en el foco este importante día en el calendario. Vamos a ver, desde el Gobierno de La Rioja, las actuaciones que se van a llevar a cabo ponen el acento en el tema central sobre el que va a versar el Día Internacional, el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En este caso nos vamos a centrar en la trata y en la explotación sexual, porque es una de las manifestaciones.
Bueno, pues a lo largo de varias semanas del mes de noviembre se van a llevar a cabo distintas actuaciones que lo que pretenden es ser un poco diversas y tocar desde la educación, la cultura, acto institucional y ofrecer también otras actividades para toda la sociedad en general. Bueno, el día 20 por la tarde empezamos, el 20 de noviembre, empezamos con un acto que se titula Versos con esencia de mujer. Es la primera vez que se hace un recital de versos, bueno, que lo que se pretende es que de una forma lúdica nos invite a pensar y reflexionar desde la cultura, una expresión cultural acompañada además de música con respecto a este tema. Por otra parte, desde prácticamente inicio de noviembre hemos repartido entre todos los centros escolares de La Rioja, unos 83-84 centros, bueno, pues unas pegatinas y una máscara troquelada de unas gafas, y las pegatinas son un lacito, dirigida principalmente a los niños más pequeñitos de primaria, porque lo que se pretende es que los pinten y bueno, pues que hagan distintas intervenciones según y cómo le parezca al profesorado adecuado, pues desde hacerse fotos, hacer un mural, una actividad. Bueno, la verdad es que estamos contentos porque hemos recibido muy buen feedback. Aparte de eso, bueno, pues tenemos como un acto al que sí que pueden y deben, diría yo, acudir todos los riojanos, que es la exposición Puntadas de Dignidad. Es una exposición que se va a poder disfrutar en el IRJ desde el día 24 de noviembre hasta el día 20 de diciembre. Esta exposición va a ser inaugurada oficialmente por la consejera y por la directora de APRAN, Rocío Mora, el día 26 en el IRJ. Antes de este 26 tendremos el día 25 el acto institucional en el Parlamento de La Rioja, que es un acto más limitado sobre todo bueno, pues a altos cargos, a personalidades del ámbito público, privado importantes en La Rioja y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Como estaba diciendo, el tema principal será la trata. Ahí intervendrá efectivamente la presidenta de APRAN y una víctima de este tipo de violencia que bueno, pues ha estado tratada por APRAN desde el inicio, es decir, fue rescatada de una red de trata, ha sido intervenida y ahora es colaboradora directa porque bueno, ya se ha, vamos a decir, repuesto y se ha reinsertado a su vida ordinaria. En ese mismo acto intervendrá también el coro de pícolo y saxo y será dirigido por una periodista compañera. Y luego ya el siguiente día 26, además de la inauguración de la exposición, por la tarde habrá una jornada pequeñita de 1 hora y media, 1 hora 45 en la SDIR también, que será dirigida por Médicos del Mundo. Ahí se va a poder visionar un vídeo que han realizado mujeres intervenidas por Médicos del Mundo aquí en La Rioja. Es un vídeo, bueno, yo lo he visto ya, en su momento lo vi, me gustó mucho, porque ellas manifiestan, ¿no?, todo su sentir y evolución. Hay veces que, bueno, pues se emocionan y está muy bien porque ves el recorrido, cómo agradecen la ayuda, cómo empiezan a abrir los ojos, cómo recuperan las ganas de vivir, las ganas de ser más y de superarse. Y después del visionado de ese vídeo, que no es muy largo, creo que es alrededor de 40 minutos, bueno, pues intervendrán profesionales y bueno, pues expondrán la situación de trata, bueno, pues a nivel nacional, internacional, y bueno, darán pautas pues para reconocer cómo se trabaja, etcétera. Entonces es una actividad interesante porque, aunque está abierta a todos los públicos, también a nivel técnico de bueno, trabajo social, educador social, pues es interesante, pueden acudir y además luego exponer sus preguntas o dudas si las tienen al respecto. Y bueno, para finalizar, ya también los ganadores, los y las ganadoras de los premios de Fotografías por la Igualdad, que estaba dedicado a bueno. Y tenemos una actividad que lleva a cabo el Centro de la Documentación de la Mujer, que es un centro bibliográfico que existe dentro del CAN. Entonces, este centro bueno, pues, lleva una actividad que se llama Ponte las gafas moradas, que lo que pretende es sensibilizar a los niños un poco más mayores, estamos hablando de niños de quinto y sexto de primaria, pero sobre todo de la corresponsabilidad
y de los roles de género, del agotamiento que muchas veces sufren y padecen las mujeres, porque al final lo que se pretende es que en todos los hogares no solo colaboren, vamos a decir, las parejas, sino también el resto de la unidad familiar. Eso pasa porque concienciemos también a los niños de que para que haya un hogar sano, un hogar justo, un buen trato, un hogar seguro, hay que compartir las obligaciones del cuidado y del hogar. Y eso es... Todo eso tenemos, invitamos a todos los riojanos a que puedan disfrutar, bueno, pues de todas estas actividades, de todas estas acciones de prevención. Muchísimas gracias, Begoña, por acompañarnos. Bueno, pues como ya han visto a lo largo de todo este reportaje, hemos conocido una red de compromiso y de profesionalidad que nos recuerda, bueno, que el papel de la institución también es fundamental en la lucha contra la eliminación de la violencia contra la mujer. Gracias. Bueno, pues casi que vamos a concluir este programa, este debate, esta tertulia de Voces contra el Olvido. No sé si ya por último, bueno, queréis lanzar un mensaje a todas las mujeres que hayan sufrido violencia de género, a las que lo estén sufriendo, las que lo saben, las que no lo saben, bueno, en definitiva, pues a todas las mujeres riojanas y no riojanas. Tania, empezamos contigo. Venga, empezamos conmigo. Pues a ver, yo creo que es importante cuando hablamos, por ejemplo, si ya sabes que lo sufres, ¿no? Bueno, denunciar, por supuesto, y que si por lo que sea vas, porque esto también pasa a veces, ¿no? Y no te creen, te ridiculizan desde las propias instituciones, esto pasa también a veces, que sepas que tienes derecho a que te crean. Entonces busca ayuda en otros sitios, busca organizaciones, busca lo que sea, pero tienes derecho a que te crean y a que se te proteja. Gracias, Tania. Eva María. Yo también les diría pues, que cuenten también con el apoyo de su entorno, la importancia de la sororidad, ¿no? Ese apoyo, esa comprensión mutua entre mujeres que muchas veces ha salvado muchísimas vidas a lo largo de la historia, y que, como bien ha dicho Tania, pues que a su alrededor hay recursos que le pueden ayudar, desde el movimiento de asociaciones feministas, al pie de la calle, al pie de la lucha, como también los servicios, ¿no?, profesionalizados en las instituciones locales y regionales. Y que bueno, que estamos para lo que ellas necesiten y que poquito a poco vamos avanzando. Arantxa. Sí, yo también incidiría en lo que han dicho las compañeras, sobre todo en que no callen, en que esto tiene que acabar, en que tiene que haber esperanza para ello y que ahí estamos los y las profesionales, pues eso, para echarles una mano y que para todo lo que necesiten. Bueno, pues muchísimas gracias por estas reflexiones y por estas palabras. Con esto ponemos punto y final a nuestro programa especial Voces contra el Olvido. A lo largo de esta hora hemos comprobado que la lucha contra la violencia machista es compleja, pero que cuenta con una red de profesionales y un compromiso institucional que abarca desde la sanación psicológica hasta la urgencia de la reforma legal ante la agresión digital. Quería dar las gracias a nuestra mesa de expertas por estar esta tarde con nosotros. Quiero recordar también a todo el mundo que la violencia machista es un problema social que nos interpela los 365 días del año. La prevención, el apoyo y la denuncia son el camino ineludible. Gracias por habernos acompañado en este especial. Que pasen una muy buena tarde. Adiós.